tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Falconete desde Código Sin Barras. Te vamos a traer un programa muy especial con motivo del 244 aniversario de la Declaración de Independencia en los Estados Unidos de América. 4 de julio, se está celebrando una fecha histórica muy importante. Igualmente en Venezuela, el 5 de julio se celebra la independencia de Venezuela. Y bien, ¿por qué traigo a colación este par de fechas? Porque es inminente la lucha que se está desatando a nivel mundial entre el mal que se quiere imponer y el bien, representado obviamente por las democracias de Occidente, los gobiernos que quieren desarrollar una economía sustentable, armoniosa, donde el pueblo o la comunidad mantenga una actividad y un ritmo de crecimiento con una curva creciente, para generar obviamente empleo, generación de riquezas, distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Bien, el mal se quiere imponer y desde la República Popular China, que se estableció en 1949 después de la lucha de Chiang Kai-shek, etcétera, etcétera, ya eso lo vimos en un programa anterior, que les voy a hacer la referencia para que lo ubiquen y lo sigan también aquí en Código Sin Barras. Una vez que se establece esta República Popular China, ellos instalan un gobierno socialista, un gobierno de represión, donde las libertades de expresión son eliminadas completamente, donde el Estado es el dueño de todas las empresas, de la producción, de los bienes, de los servicios, etcétera, etcétera. La China se ha convertido hoy en día en una potencia, en una superpotencia, y no debemos subestimarla. Bueno, ellos tienen una agenda comunista que ya la trasladaron a Rusia, la trasladaron hacia Cuba. Desde Cuba, los tentáculos de la guerrilla en los años 50, 60, fueron incursionando en toda Latinoamérica, penetraron Argentina, penetraron Venezuela, penetraron Nicaragua, El Salvador, etcétera, etcétera. Bueno, la China no debemos subestimarla, como le he estado diciendo, porque se convierte en el país número 1 en exportador de bienes y servicios. Prácticamente todo el mundo depende de la China, de lo que produce, de lo que fabrican, tanto productos como servicios, sistemas digitales, sistemas electrónicos, etcétera, etcétera. Además de eso, tienen un ejército súper poderoso, porque en números supera cualquier ejército del mundo. Es el segundo presupuesto más grande que se dispone para un ejército. La China lo tiene. La China también es una potencia de importación al mismo tiempo, porque importa productos de muchos países, e inclusive hay un país en particular que es la Australia. Australia le exporta hacia la China casi el 95% de su producción. Quiero hacer referencia de todo esto porque es importante lo que estamos viviendo hoy en día. La agenda comunista quiere eliminar todo lo que tiene que ver con la historia de nuestros antepasados, nuestros fundadores, bien sea en Estados Unidos, bien sea en Latinoamérica, bien sea en Europa o en cualquier parte del mundo. Estos movimientos que se están dando para distorsionar la historia e imponer un modelo histórico moderno basado en sus héroes comunistoides, quieren borrar nuestro pasado histórico y llevarle a la juventud una ideología que tergiversa completamente esta realidad histórica. Ahora bien, esa agenda comunista adicionalmente ha penetrado todos los sistemas de comunicación, sobre todo en este país, donde han comprado muchísimas plantas de televisión, muchísimas plantas de radiodifusión, y ellos manejan el término comunista propaganda, que es un término que hemos usado muy comúnmente en nuestro lenguaje,
Muchas personas desconocen que ese es un término comunista, comunistoide. ¿Okay? Ellos han dirigido una línea editorial que es la que está manejando estas circunstancias diarias del acontecer, o sea, de las noticias, de la lucha racial, de la lucha por los derechos, por la involucrar y compenetrar movimientos con ciertas tendencias y gustos y orientaciones sexuales, llevándolos al término de la normalidad. Eso es un tema profundo, pero no tenemos que ser ni hipócritas, ni dejar de tener en cuenta estos movimientos que se han estado dando. Que si los términos de lenguaje de inclusión, eso es otra terminología que se está llevando a cabo en estos días, lo lleva más de 10 años aproximadamente, para confundir un poco las situaciones. Bueno, en algunos países están eliminando el género de la persona. Ya van a estar emitiendo documentos de identidad sin definir el sexo de la persona. Eso, bueno, contra natura. Pero anyway, y discúlpenme el americanismo que se me sale, pero estas situaciones están completamente llevando a la confusión. Cuando la gente no conoce su propia historia, su propia identidad, se genera un conflicto emocional. Y esos conflictos emocionales los manejan perfectamente estos grupos comunistoides que están tratando de imponer su agenda para ir desplazando los gobiernos democráticos, los gobiernos libres, donde la comunidad es libre, donde el pueblo es libre, el pueblo elige sus actividades, sus funciones, su desarrollo económico, etcétera, etcétera, para proyectarse hacia una economía sustentable. Los comunistas quieren dominar el mundo. Es el mal que se quiere imponer tratando de eliminar el bien. Esta es una lucha histórica. El presidente Donald Trump está haciendo una labor excelente contra esa lucha. Mucha gente lo está mirando como que si es racista, que si sus intereses personales, perdón. Ese es un hombre que tiene que conocer su historia, su desarrollo, cómo se proyectó en el mundo de los negocios, cómo articuló estrategias para llegar donde ha llegado. Él se involucró con demócratas, se involucró con republicanos, se involucró con independientes. Él sabe y conoce la idiosincrasia del americano, pero al mismo tiempo le duele la nación americana, le duele Estados Unidos. Es un presidente nacionalista, sí, muy nacionalista. Está tomando medidas que de repente no son del agrado del 100% de la población americana. Es correcto, se puede entender, siempre hay una tendencia, siempre hay una orientación, siempre hay un gusto. A mí particularmente Donald Trump nunca fue una persona de mi estilo ni de mis ideales. Pero en la práctica, él está haciendo lo que tiene que hacer para defender este gran país. Yo lo llamo así porque en Venezuela, 5 de julio de 1830 se declaró la independencia de Venezuela. Y resulta que Venezuela no es nada independiente. Venezuela está secuestrada por el narcotráfico, está secuestrada por los grupos guerrilleros, está secuestrada por los militares criminales y asesinos que están dándole respaldo a este sistema, que no quieren al país, no quieren al pueblo, no quieren a la patria. Venezuela es un país productor de petróleo, fue un número 1 en la industria petrolera, fue fundador de la OPEC, de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, fue el líder en América en los años cuando se llamaba la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Fue un país progresista de desarrollo, donde había miles de construcciones a todo lo ancho del territorio nacional. Hoy Venezuela es un país que se está cayendo a pedazos. Me da muchísimo dolor porque allí nací yo nací en Venezuela, me duele Venezuela, y no se está haciendo realmente nada efectivo para recuperar esa democracia. Hay grupos, sí hay grupos, hay partidos políticos, sí hay partidos políticos, de oposición, no lo creo, lo dudo mucho. Todos los que están fuera de Venezuela, que están luchando por esa libertad, están atados de manos, porque se necesita más que un ejército de liberación para incursionar en aguas venezolanas,
penetrar el territorio y desarrollar una toma de Miraflores y un derrocamiento del tirano. Eso es lo que se debe hacer. Elecciones están llamadas a ser este año, fraudulentas como siempre lo han hecho. Si no se resuelve el problema de Venezuela, lo veo bastante complicado, no imposible, pero hay una forma expedita para lograrlo. Y yo creo que hay muchas personas que coinciden con mi criterio. Ese es un punto que podemos desarrollar más adelante, porque hay que hablar con precisión de por qué esa situación se está dando en Venezuela. Pero volviendo al gigante de la China, como potencia, como la superpotencia que hay en este momento, que está llevando su agenda estratégicamente diseñada, con pasos de plomo, firmes y seguros, para alcanzar sus objetivos. Y nosotros estamos todavía con la venda en los ojos, que no queremos ver ni reconocer esa estrategia del gigante chino. Mira, la China ha desarrollado una pandemia que todos conocemos, que es el COVID. Bajo la sombra y el paraguas del resultado de lo que está generando esa pandemia a nivel mundial, Hong Kong está en una lucha constante para mantenerse libre e independiente de la China. Ya la China en este tiempo ha decretado y ha tomado acciones legales a través de su consejo populista, como lo llaman, la Asamblea Populista, que vendría siendo como el Congreso de la China. Ya decretaron acciones contra los protestantes en la China, en Hong Kong, perdón. Si tú vas a estar en una actividad de protesta en Hong Kong y eres retenido por la policía, te van a montar cargos de odio político contra la nación, y estos llevan a condenas inclusive a cadena perpetua. Imagínense ustedes, esos son gobiernos de opresión. Nosotros tenemos que estar claros que la lucha no es con un elemento insignificante, es un poderoso enemigo, es un poderoso equipo y gobierno militarmente armado, tremendamente estructurado, que ha llevado esos tentáculos a Latinoamérica. No debemos dejar de pasar esta oportunidad para que nosotros nos integremos. En una entrega anterior de Código Sin Barras, nosotros hablamos de lo que es el riesgo que tiene Estados Unidos en este momento. Tenemos que tomar reflexión. No se pudo ni celebrar como se celebra el 4 de julio en este país de Estados Unidos, con los fuegos artificiales como normalmente se celebraba anteriormente, por la pandemia, por el distanciamiento social, por querer controlar que el virus se siga propagando. Esto es una situación muy seria, pero muy seria. Yo quiero dar un mensaje de condolencia a mis amigos que han perdido familiares en Venezuela, aquí en Estados Unidos, en Colombia y en el resto de Latinoamérica. Venezolanos que han perdido la vida porque no han podido ser atendidos en hospitales, porque no hay equipos, no hay el respaldo de los hospitales para esta pandemia. Eso es, como les dije, esta es una situación de desastre. Hay otro elemento que está intrínsecamente relacionado con todo esto, porque la grandeza de la China, el poderío que tiene la China es tan grande que él penetró hasta inclusive la Organización de Naciones Unidas, y él tiene un puesto permanente en el Consejo de Seguridad, hermanos. Ustedes saben lo que eso significa, ¿ah? Miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, yo me pago y me doy los vueltos. La situación está muy seria, muy dramática. Es una realidad lo de la pandemia, es una realidad de la agenda comunista que está tratando de socavar los principios democráticos de muchas naciones para luego someterlo a su injerencia y a su discreción. Y eso nosotros tenemos la obligación de enfrentarlo, contrarrestarlo y eliminarlo de la faz de la tierra.
Mi nombre es José Falconete, Código Sin Barra, tu ventana de información y comunicación desde Nashville para el mundo.